A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios y gracias a todos ustedes, hermanos, hermanas, que están pendientes de esta programación, pendientes de Majestad Televisión. Hermanos, hermanas, les quiero comenzar dándoles a saber cómo titulé el mensaje de este día. Al mensaje de este día le he titulado: ¿Es bíblico que la mujer cristiana se cubra la cabeza? Así es que, mis hermanos, mis hermanas, este tema el día de hoy lo voy a tocar porque de los pastores que están unidos a nosotros, que últimamente se han unido, uno me ha preguntado una cosa, otro me ha preguntado otra, y otro otra, y así, porque a ellos los han detenido por ahí pastores, líderes, y les han cuestionado sobre este punto, sobre el de la cubierta de la cabeza de la mujer. Y yo quiero que usted se dé una idea por qué razón estoy tocando este tema. Para comenzar, quiero decirles, yo no he sido llamado a criticar a nadie si hace una cosa o no la hace, porque a mí Dios no me manda a criticar a la gente. Y cuando tengo que presentar una doctrina, lo hago con todo respeto, respetando a cada quien, a todos los líderes, porque yo sé lo que yo estoy presentando. Yo sé que un día yo voy a dar cuentas delante de Dios, y yo creo que todos los pastores o todos los líderes cristianos estamos conscientes de eso. Así es que vamos a meditar en la palabra de Dios. Me llama la atención lo que un pastor le dijo a uno de nuestros pastores, o de los pastores que están unidos con nosotros, porque un pastor le dijo a uno de nuestros pastores: ustedes no saben interpretar la palabra de Dios, porque en Primera de Corintios capítulo 11 versículos 3 al 16 se aborda el tema de las mujeres cristianas y el velo. Yo quisiera que leyéramos la palabra de Dios, y aquí es donde voy a contestar a tantas hermanitas preciosas que me han preguntado con mucho respeto y me han dicho en muchas ocasiones, por teléfono, por mensajes en Facebook, por carta, y me han preguntado: hermano Rodríguez, ¿me podría explicar por qué en su iglesia las mujeres se cubren la cabeza? Ahora lo van a escuchar de parte mía, y con todo respeto. Como les digo una vez más, yo no soy enviado a criticar a nadie, como en el caso de hoy, no soy enviado a criticar a mis hermanas en Cristo Jesús, si es que se cubren la cabeza o no se la cubren. ¿A poco si se la cubren es porque se los han predicado y porque lo han entendido? ¿A poco si no se la cubren es porque no les han predicado y no lo han entendido? Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Acuérdese, uno de los pastores que enfrentó a nuestros pastores y que les dijo:
ustedes no saben interpretar la palabra de Dios, porque ahí en Primera de Corintios capítulo 11 versículos 3 al 16, la Biblia habla de las mujeres cristianas y el velo. Nada más. O sea, como diciendo, el punto central en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 al 16, el punto central es la mujer y el velo. De antemano yo le digo, aquí el punto central no es ni la mujer ni el velo ni la cubierta, sino vamos por partes. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios y el punto central, el corazón del mensaje en esta escritura y en lo de la cubierta de la cabeza de la mujer es el orden espiritual de Dios. Ese es el corazón. Y yo le digo de antemano, tengo la plena seguridad que muchos pastores no tienen la revelación de ese corazón de esta porción de la Escritura y de la razón por la cual una mujer que ha creído en Cristo debe cubrirse su cabeza. Bueno, vayamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 3 al 13. Y póngame mucha atención. Vamos a aprender a hacer diferencia entre lo que es la cubierta de la cabeza de la mujer y el orden en cuanto a que la mujer tenga que llevar pelo largo y que el hombre tenga que llevar el pelo corto. Vamos a ver. Quiero que ponga atención. Del versículo 3 hacia el versículo 13 vamos a encontrar un tema, y del versículo 14 hacia el versículo 16 vamos a encontrar otro tema. Por eso, cuando a uno de nuestros pastores lo cuestionaron y le dijeron, ustedes no saben interpretar la palabra de Dios, porque el corazón de esta escritura es la mujer cristiana y el velo. Y yo les digo, no es eso nada más. El corazón de esta escritura y del asunto de la cubierta de la mujer, una vez más lo digo, es el orden espiritual de Dios. Y esto comienza a mencionarse en el versículo 3. Espero que usted me vaya entendiendo, mi hermano, mi hermana. Dice así, versículo 3, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Aquí les quiero decir, este no era un capricho del apóstol Pablo. Esta es doctrina del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Esta no era una moda de las mujeres en la ciudad de Corinto. Me refiero a las mujeres mundanas que así vivían y que cuando se convirtieron, pues también las hicieron que se cubrieran la cabeza en la iglesia. No, ni era un capricho del apóstol Pablo que quería que todas las mujeres se cubrieran, ni era una moda que tenían en Corinto y que después, cuando se convirtieron al Señor, la trajeron a la iglesia.
Veamos lo que dice la palabra de Dios. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mire qué precioso. Aquí vamos por partes. Cuando nosotros comenzamos en el verso 3 leyendo esta primera parte, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. No se está refiriendo a esta cabeza física, se está refiriendo a la autoridad. De manera que cuando dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, está diciendo, quiero que sepan que Cristo es la autoridad inmediata de todo varón. O sea, que nosotros debemos tener el cuidado de estar siempre en el orden de que Cristo es sobre nosotros, de que Cristo es nuestra autoridad, a quien nosotros debemos someternos, que por Cristo nosotros nos conectamos con Dios, como dice allá en 1 Corintios, Cristo es las primicias y Cristo resucitó como las primicias, y luego después resucitan los que son de Cristo en su venida. Eso se lo cito nada más como un ejemplo para que podamos entender lo que dice acá. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Luego dice, el varón es la cabeza de la mujer. Una vez más le digo, al referirse a la cabeza ahí, a la palabra cabeza, no se está refiriendo a la cabeza física, sino a la autoridad inmediata. De manera que aquí podemos descubrir el orden espiritual de Dios. Y como les digo una vez más, aquí ni es un capricho del apóstol Pablo de que todas las mujeres se cubrieran, que porque los demás apóstoles no dijeron nada acerca de eso. Es que el Espíritu Santo usó a cada uno de diferente manera. Santiago habló de algunas cosas que los demás no hablaron. El apóstol Pedro habló de otras cosas que los demás no hablaron, y así sucesivamente. Cada uno de ellos fueron usados sobre diferente tema, y los otros no mencionaron esa parte. En fin, vayamos terminando este versículo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Pudiéramos comenzar de esta manera, comenzando por el final del versículo 3. Dios, la cabeza de Cristo. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús el Cristo siempre decía, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Cuando la mujer samaritana, Cristo dijo, cuando vinieron los discípulos a traerle su alimento, Él dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Ellos dijeron, esta mujer le traería de comer, y el Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros pusiéramos el final del versículo 3 al principio, diríamos, Dios, la cabeza de Cristo, o Cristo Jesús, refiriéndonos al varón Jesús, al Señor Jesús, a la humanidad sometida a la deidad. O sea, dice, Dios es la cabeza de Cristo, Dios es la autoridad inmediata de Jesús, Jesús es la autoridad inmediata del varón, del cristiano, y
el cristiano, el varón cristiano, es la autoridad inmediata de la mujer. Recuerde, hay un orden espiritual. Si nosotros no descubrimos el orden espiritual de Dios, de nada sirve que entendamos lo demás o que digamos que hacemos lo demás. Puede ser, oiga bien lo que le digo, puede ser que haya congregaciones donde se practica que la mujer se cubra la cabeza y no han entendido que esto tiene que ver con el orden espiritual de Dios. Una vez más le digo, el corazón de todo esto es el orden espiritual de Dios, o lo que Dios quiso enseñarnos con esto de la cubierta de la cabeza de la mujer. Es para que conociéramos cuál es el orden espiritual de Dios. Primero Dios, luego nuestro Señor Jesús, luego el hombre y luego la mujer. Hay un orden. Bueno, quiero que ponga mucha atención. Y aquí hay quienes de los que me están mirando y escuchando no habían leído esta escritura. Fíjese nada más, hay quienes no habían leído esta escritura y es una escritura preciosa. Lo primero que descubrimos, como ya lo vimos en el verso 3, el orden espiritual de Dios. Como le digo, si no tenemos la revelación de ese orden espiritual de Dios, de nada nos sirvió que entendamos el resto, porque el corazón de esto es el orden espiritual de Dios. Ahora, mire lo que dice en el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Oiga, aquí habla de la cabeza física del varón, de esta cabeza, y habla de la cabeza espiritual, la cabeza que es la autoridad del varón. Mire lo que dice. Por eso le digo, hay que entender la palabra de Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza, esta cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir con esto? Cada hombre que está orando o está hablando palabra de Dios con algo en la cabeza, viene a avergonzar a aquel que es su autoridad inmediata. En otras palabras, si nosotros los varones predicamos con un sombrero, con una gorra, nosotros estamos avergonzando a Cristo. No debemos tener nada puesto en la cabeza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea, aquí lo está diciendo. Primeramente se nos expone el orden espiritual, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. En estos momentos siento que hay alguien, y más que todo es una mujer, a la cual le han enseñado mal, y más que todo no le han enseñado, sino que la han preparado para que no reciba este tema, porque le han dicho que a la mujer la tienen como esclava, que la mujer tiene que estar sometida al hombre y que la mujer tiene que ser igual que el hombre. Déjeme decirle, eso de la igualdad entre la mujer y el hombre solamente se vive en el mundo, no se vive en la iglesia. En la iglesia hay un orden espiritual y la mujer cristiana conoce ese orden espiritual o debe conocer ese orden espiritual. Entonces, muchos líderes, porque no quieren recibir este tema, porque no les conviene, vamos a decir, le hablan a la congregación y le dicen que a la mujer se le tiene como subyugada, que se le tiene como sometida, como que nada más está para que el hombre la mande y la gobierne
No, hermanos, no es así. No vamos bien por ahí. No nos olvidemos, verso 3, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Lo dice Dios, punto. Ese es el orden espiritual de Dios. De ahí entramos al verso 4 que dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ahora le voy a leer el verso 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Aquí nosotros, si ponemos atención, encontramos que se da una orden, y esa orden viene de Dios. Esa orden viene del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Y cuál es la orden? Así de sencillo. Que el hombre no se cubra y la mujer se cubra. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto una mujer puede decir, ¿y por qué yo me tengo que cubrir? No, no te preocupes. También el hombre no se tiene que cubrir. O sea, hay un orden para el hombre y hay un orden para la mujer, y eso lo dice Dios. Nosotros, hermanos, hermanas, no podemos venir a decir que Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y si encontramos cosas o que no nos parecen o que no nos convienen, o que ciertos líderes nos interpretan de otra manera y nos están poniendo en contra de la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Grábese esto. Verso 4 se enseña. No es algo que yo estoy inventando, ahí está en la palabra de Dios. Verso 4, Dios dice, todo hombre que ora o profetiza, que ora o habla la palabra de Dios con la cabeza, esta cabeza, su cabeza cubierta con un sombrero, con una gorra, afrenta o avergüenza su cabeza. ¿Y quién dice en el verso 4 que es la cabeza o autoridad inmediata del varón? Cristo. De manera que si yo aparezco en la iglesia o aquí donde estoy y aparezco con un sombrero, con una gorra, estoy avergonzando a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dice que yo no me debo poner nada sobre mi cabeza. Sin embargo, en el verso 5, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta o avergüenza su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Fíjese bien, aquí habla de dos cosas, ponga mucha atención. Porque hay veces que por no tener la revelación de Dios, el líder no explica bien. Y hay veces que por no poner atención, los hermanos no entienden la palabra de Dios. Claramente dice en el verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Todo varón que ora o habla la palabra de Dios con la cabeza cubierta, con un sombrero, con una gorra, avergüenza a Cristo, que es su autoridad. Ahí habla dos veces cabeza. La primera es esta y la segunda es Cristo, su autoridad. En el verso 5 dice así, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, esta es su cabeza. Oiga bien, esta es su cabeza. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, avergüenza a el varón. Oiga bien, aquí en realidad no deberíamos mencionar al esposo, porque en realidad no habla de la esposa y el esposo, sino que habla de la mujer y del varón. Porque muchas veces dice, bueno, la mujer, o sea, muchas veces hay enseñadores que dicen, la mujer debe cubrirse
delante de su esposo. O sea, como que nada más la mujer tiene que tomar ese orden cuando es casada. Pero aquí en realidad, y grabes estos puntitos, aquí en realidad no hace mención del matrimonio, sino que habla de lo que es en sí el hombre y la mujer. Fíjese bien, verso 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza o su cabeza descubierta, si no se pone algo, afrenta su cabeza, avergüenza al hombre. Y aquí hay algo más todavía en el fin del verso 5. Porque lo mismo es que si se hubiere rapado. O sea, dice, y esto no lo invento yo, ahí está en la palabra de Dios. Se lo voy a leer una vez más, el verso 5. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, toda mujer que ora o que habla de la palabra de Dios y no se cubre su cabeza, avergüenza al hombre que es su autoridad inmediata o su cabeza espiritual. Y dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, si de pronto mi esposa no se quisiera cubrir su cabeza, me estaría avergonzando como si de pronto saliera a la calle con la cabeza rapada, es decir, cortándose su pelo y pasándose navaja. Esas veces que a la mujer se le corta el pelo por alguna infección, por alguna enfermedad, y se lo cortan a navaja, no solamente la mujer se siente avergonzada, pero también avergüenza a su esposo. Por eso dice aquí, mire, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, es una vergüenza, y para el hombre, para su varón, más que todo no usar la palabra esposo, sino para su varón, ¿verdad? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Yo pongo el ejemplo de mi esposa, ¿verdad?, como un matrimonio, pero en realidad aquí, ya mirando con detenimiento, no se hace mención del matrimonio, sino directamente de la mujer y el varón. Ahora, veamos acá. Primeramente, recuerden, verso 4, se da una orden a la mujer, una orden de parte del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Que el hombre no lo quiera hacer o el hombre se cubra la cabeza, eso ya es rebelarse a la palabra de Dios. Pero al hombre se le manda, se le ordena que no se cubra la cabeza. Verso 4. Se le ordena al hombre de parte de Dios que no se cubra la cabeza cuando ora o cuando comunique mensaje. En el verso 5 también se le ordena a la mujer que cuando ore o comunique mensaje o hable de Dios, ella no lo haga con la cabeza descubierta. Ahí vemos claramente que es un orden para el hombre y un orden para la mujer. Se le da un mandamiento al hombre, se le da un mandamiento a la mujer. Al hombre se le dice que no se cubra, a la mujer se le dice que sí se cubra. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Oiga esto, está tremendo esto. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Una vez más les digo, no cualquier predicador les habla del capítulo 11 de Primera de Corintios sobre este asunto. Es muy raro que usted escuche que alguien predique sobre esto, porque luego como que siente que va en contra de las mujeres, como que las va a ofender, como que se le van a rebelar. Y yo digo una cosa, si ustedes se fijan, sale una artista de cine o sale una cantante en el mundo
y con lo que la artista de cine o la cantante salga puesto, con eso andan las jovencitas al siguiente día. O sea, qué fácil el diablo atavía a una de sus siervas y qué fácil el resto de la humanidad siguen a aquella persona que Satanás viste y la atavía. ¿Por qué puede ser difícil que a los que ya estamos como pueblo de Dios, por qué va a ser difícil a las mujeres hacer lo que dice la palabra de Dios? Porque lo dice la palabra de Dios. No podemos esconder la palabra de Dios. Si mi mujer, como mi esposa de un pastor, no se quiere cubrir la cabeza y tengo problemas con ella por eso, esa es otra cosa. Pero la palabra de Dios lo dice. Ahí está en la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Oiga bien, y hay mujeres, hermanos, bien tremendas, somos bien tremendos nosotros. Hay mujeres que dicen, bueno, yo no siento cubrirme. Hermana preciosa, no es asunto que si tú sientes o no sientes. Ya creíste en Cristo. Sabes que Cristo pagó por ti, te compró con su preciosa sangre, dio su vida por ti. Tú y yo no podemos decir ahora, bueno, yo no siento hacer esto, yo no siento hacer aquello. Es que en el Señor no es asunto de que si sentimos o no sentimos, es asunto de ser humildes y de ser obedientes a la palabra de Dios. Aquí dice en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y hay mujeres que dicen, yo no siento cubrirme, mejor me corto el cabello. Estoy predicando desde hace 46 años. Y cuando me ha tocado hablar de la palabra de Dios sobre este tema, hay hermanas que después con el tiempo me doy cuenta que cuando estuvieron en ese estudio dijeron, yo no siento cubrirme la cabeza. Para ese caso mejor me corto el pelo. Y rápido se van a la peluquería y se cortan el pelo como ellas lo han deseado por años, que han visto cortes de pelo por ahí y dice, como quisiera cortármelo así, pero pues no, me van a ver mal en la iglesia. Pero ahora que dijo el pastor que si no me quiero cubrir mejor me corte el pelo, pues ahora me voy a aprovechar. Pero la cosa es que la palabra de Dios no dice que si la mujer no se quiere cubrir, entonces se corte el pelo a la moda que ella quiera. Habla de que si la mujer no se quiere cubrir, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, mujer, ¿no te quieres cubrir? No hay problema, pero entonces córtate el pelo y córtatelo hasta el coco con navaja. Hermano Rodríguez, no sea exagerado, venga conmigo. Mire lo que dice aquí en el versículo 6. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Pero fíjese en lo que sigue ahí. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. ¿Qué le parece? Como que el Espíritu Santo le da la opción a la mujer cristiana. Oiga bien, nosotros como siervos de Dios no tenemos nada que decirle a la mujer que no cree en Cristo, a la mujer que no conoce a Dios. Nosotros no tenemos que decirles nada a las mujeres que no son pueblo de Dios. Nosotros predicamos para la mujer que es pueblo de Dios. Y aquí dice, en el verso 6, porque si la mujer no se cubre,
que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Como que el Espíritu Santo dice: mujer cristiana, no te quieres cubrir, no hay problema, nada más que tienes que raparte tu cabeza. Fíjese bien, raparte tu cabeza. Si no te la quieres cubrir, entonces rápatela y así quedamos bien. Fíjese bien. Ahora, aquí hay algo muy importante, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí quiero hacer una pregunta. A uno de nuestros pastores le dijeron: ¿ustedes no saben interpretar la palabra de Dios? Porque en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 al 16, el corazón de la enseñanza es la mujer y el velo. Y yo quiero decirles, hermanos, ya vamos en el versículo 6 y no hemos encontrado la palabra velo, pero sí hemos encontrado la palabra cubierta. Hemos encontrado la palabra cubrirse la cabeza. Fíjese bien, ponga mucha atención, porque muchas veces nosotros o no interpretamos bien, o nos confundimos, o estamos buscando acomodar la palabra de Dios para que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos que diga. Pero hasta aquí hemos leído ya 3 versículos de la palabra de Dios. Hemos leído ya acerca de que la mujer se cubra, y en ningún momento habla de que la mujer se ponga un velo, porque en las iglesias se interpreta de esta manera: que la mujer se cubra con un velo, o que la mujer tiene el pelo en lugar de velo. Pero lo que yo quiero que usted ponga mucha atención es en el versículo 6. Pongan mucha atención, verso 6. Si la mujer no se cubre, ¿a qué se refiere ahí? ¿Qué se va a cubrir? La cabeza. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 dice, versículo 5, porque en el versículo 5 dice: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahí tenemos nosotros la frase: la cabeza de la mujer cubierta. La mujer cubrirse la cabeza, su cabeza, esta cabeza. Ahí está una vez. La otra vez la vemos en el verso 6, que dice así: porque si la mujer no se cubre ¿qué? Su cabeza, que se corte también el cabello de su cabeza, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Que se cubra qué? La cabeza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estamos descubriendo solamente la cabeza de la mujer cubierta. Quiero que ponga mucha atención. Vayamos al versículo 7. Y esta es una razón para que el hombre no se cubra. Oiga, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí el mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, da una razón por la cual el hombre no debe cubrirse la cabeza. Porque él es imagen y gloria de Dios. En otras palabras, el varón cristiano está representando a Dios acá en esta tierra. Él es imagen y gloria de Dios.
Y mira lo que dice aquí, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Él no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Se da cuenta? No puede haber dos cabezas. Por eso dice, el hombre es cabeza de la mujer. El hombre es la autoridad inmediata de la mujer. Y no puede el hombre y la mujer ser dos cabezas. El hombre es la cabeza de la mujer, la autoridad inmediata de la mujer. Por eso es que la mujer, dice la palabra de Dios, se debe cubrir la cabeza como en señal de que le da el primer lugar al hombre. Ahora vea lo que dice acá más adelante, esto está maravilloso. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Verso 7. Verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Aquí hay dos razones muy poderosas, son de Dios, para que el hombre no se cubra la cabeza. Fíjese bien. Y dice aquí, verso 7, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Él no se debe cubrir la cabeza, ella sí, porque son la creación original. Dios creó a Adán y luego creó a Eva. Pero los dos no son cabeza, sino que el hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es el que tiene que tener la dirección de la humanidad, vamos a hablar así. Entonces dice, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Por eso la mujer se tiene que cubrir, porque ella es gloria del varón. O sea, está para respaldar al varón. Y acuérdese lo que Dios dijo cuando creó a Eva. Estaba solo Adán. Adán fue creado primero. Y después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda, le haré ayuda. Le haré alguien que lo ayude, alguien que lo auxilie, ¿verdad? Y es cuando le extrajo una costilla y de ahí formó a la mujer. Y por eso siempre las mujeres ya tienen algo que ellas experimentan delante de ellas de darle esa preferencia al varón. Eso es bíblico. Y dice aquí el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Se da cuenta? Hay dos cosas. ¿Por qué la mujer debe tener una señal de que le da el lugar al hombre delante de Dios? ¿Por qué? Porque él es la imagen y gloria de Dios y ella es imagen del varón. Y en el verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Dice, quiero que la mujer reconozca que yo primeramente hice a Adán y después la hice a ella. Son razones que solamente el Espíritu Santo pudo darlas a través del apóstol Pablo. Verso 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esa razón, la mujer debe cubrirse su cabeza. Verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Oiga, la mujer debe tener una señal o debe de tener sobre su cabeza física, esta cabeza que tiene la mujer y que tenemos nosotros, debe tener una señal, algo que le señale, algo que le marque, algo que haga la diferencia. Dice verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esto de por causa de los ángeles es tremendo. ¿Por qué razón?
Porque en primer lugar, el hombre es imagen y gloria de Dios. El hombre tiene la autoridad de Cristo, o sea que recibe la autoridad de Cristo el hombre. Entonces, aquí dice en el versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Hay ángeles de maldad, está Satanás, que es ser angelical, están los demonios, que eran ángeles también, sobre los cuales hay que tener autoridad. Así que si de pronto la mujer debe reprender, ella debe de tener autoridad sobre los ángeles del mal, y se le pide que ella se someta al orden de Dios, porque si no se somete al orden de Dios puede tener problemas en que no pueda contrarrestar los poderes de las tinieblas. Por el otro lado, hay ángeles de Dios que la Biblia dice, que lo dice por allá en Ezequiel, habla en Isaías también acerca de los ángeles que están delante de Dios y que dice que no pueden mirar la gloria de Dios. O sea que los ángeles delante de Dios se cubren, dice la palabra de Dios. Entonces, si el hombre es la imagen y gloria de Dios, la mujer se pone una señal de autoridad para darle el lugar que el hombre merece. Vamos a adentrarnos más en esto. El versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Terminamos con el versículo 13. Grábese esto. El asunto de la cubierta de la cabeza de la mujer termina en el versículo 13. Hasta ahí. Ya no se habla más de la cubierta de la cabeza de la mujer, ni la no cubierta de la cabeza del hombre. En el verso 13 termina el asunto de la cubierta de la cabeza de la mujer. Verso 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Como que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Ustedes mismos, digan, ustedes mismos den la solución. Con todo lo que hemos visto, el orden espiritual de Dios, de que el hombre es imagen y gloria de Dios, de que el hombre fue creado primero y la mujer después. Con todo lo que se ha dicho, dice aquí en el verso 13, juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Como diciendo, ustedes mismos sean jueces. Con todo lo que hay, ¿se debe cubrir o no se debe cubrir? Yo, como siervo de Dios, que entiendo la palabra de Dios, digo sí, se debe cubrir. Ahí se cierra ese asunto de la cubierta de la cabeza de la mujer. Del versículo 14 al 16 es otro tema que no tiene que ver nada con la cubierta de la cabeza de la mujer, donde dice, verso 14, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. La misma naturaleza no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Yo les voy a decir, yo viví los años 70. Yo soy del año 50. Para el 70 yo tenía 20 años.
la mera edad de la juventud. Me tocó vivir los años 70 y yo tenía el pelo hasta los hombros, usé el pelo hasta los hombros. Y a mí no me van a dejar mentir que cuando uno tiene el pelo hasta los hombros, cuando se lava el pelo, tiene que hacer ciertos movimientos un poco femeninos al peinarse o al secarse el pelo. Nadie me va a decir lo contrario porque yo lo viví. Entonces, dice aquí en el versículo 14, la naturaleza misma no les enseña a ustedes que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ese es un orden que debemos tener en el cristianismo, que el hombre no se deje el pelo largo. Y el verso 15 dice, por el contrario, lo contrario al pelo corto, por el contrario, la mujer debe dejarse crecer el cabello. Fíjese bien, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Ahora mire lo que dice acá, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí es donde algunos enseñadores se confunden, o a propósito lo hacen, porque este versículo 15 lo meten en los versículos del 4 hacia el 13, lo meten allá. Y este versículo no debemos meterlo entre los que están del 3 al 13. Ese no va para allá, esta es otra cosa. Del versículo 3 al 13 no se menciona nada de velo, solamente cubierta de la cabeza que tiene pelo. Entonces dice acá en el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí se nos dice algo muy hermoso, algo especial. Dice, el hombre córtese su pelo cortito y la mujer déjelo largo. Y nada más, no me quiero meter mucho en ese asunto, pero nada más voy a decir una cosa. En estos días, con los vestidos tan especiales que se hacen, tan formaditos que se hacen, si viéramos a una mujer que se deja crecer su pelo en todo lo que le pueda crecer, y nosotros vemos por detrás a una mujer con el pelo, con todo lo que le crezca, ¿qué podríamos admirar de una mujer? ¿Sabe qué podríamos admirar? Esa cascada de pelo tan hermosa. Porque de la parte de atrás sería lo único que vemos, una cascada de pelo. A eso se le llama velo, al pelo largo. Fíjese bien, al pelo largo. Y dice aquí en el verso 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí no habla que el velo es la cubierta de ninguna manera. Aquí habla que a la mujer se le ha dado el cabello largo como un velo que le envuelve, un velo que le cubre. Y precisamente en griego la palabra velo, fíjese bien, habla de cubrir a la mujer. Y la palabra cubierta es otra palabra diferente. Para cubierta en griego es katakalupto, cubrir algo. Y en el velo, que es el pelo largo, es peribolain, algo que envuelve. Entonces no es lo mismo. Si un enseñador dice, ustedes están interpretando mal la palabra de Dios, porque a la mujer se le dio el cabello en lugar de velo,
Pero eso no te dice nada. Del versículo 3 al 13 encontramos que la mujer se debe cubrir la cabeza que tiene pelo largo. Fíjese bien, ponerse algo sobre su cabeza que tiene pelo largo, porque acá en el versículo 15 habla que la mujer se debe dejar crecer el pelo. De manera que si allá en el verso 3 hacia el 13 habla que la mujer se cubra la cabeza, se va a cubrir la cabeza que tiene pelo largo. Entonces no podemos nosotros decir que la mujer, fíjese bien, tiene el pelo largo para no cubrirse la cabeza. Una vez más les digo, del versículo 3 al versículo 13 se habla de una cosa, de que el hombre no se cubra la cabeza cuando ora o cuando habla la palabra de Dios, y que la mujer sí lo haga. Y del versículo 14 al 16 habla de otro tema, que es el orden en el pelo corto del hombre y en el pelo largo de la mujer. Con esto termino. Alguien pueda decir, entonces solamente en la iglesia se va a cubrir la mujer. Bueno, todo depende de usted. Dios lo que dice, cuando la mujer ore o hable de Dios. Y pregunto yo, ¿la mujer de Dios no canta al Señor? ¿La mujer de Dios no ora al Señor? ¿La mujer de Dios no le habla a las demás de Dios? Pues si está orando, si está cantándole a Dios, si está hablando de Dios, si está meditando en el Señor, se lo dejo a su criterio. ¿Cada cuándo debe la mujer cubrirse la cabeza? Y mis hermanos, mis hermanas, por hoy ya me pasé del tiempo. Yo quisiera decirle nada más. Esto es lo que he encontrado en la palabra de Dios. Y créame, si yo pudiera cambiar esto, me ganaría más personas. Porque como que muchas veces a muchas hermanas les inquieta, les molesta el que se cubran la cabeza. Y yo les digo, en lo personal, yo no quisiera molestar a nadie. Y si por mí fuera y pudiera cambiar algo, pues lo cambiaría y diría, pues para no meter a las hermanas en problemas. Pero yo no puedo cambiar la palabra de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Y qué voy a hacer el día que me enfrente a alguien y me extienda la palabra de Dios y me diga, mira, aquí está en la palabra de Dios? Ahí voy a dejarles este tema